Hola, mis queridos lectores. Soy Natalia y esto es Tinta y Papel. Hoy quiero contarles una historia breve, pero poderosa. Una de esas que dejan una sensación extraña en el pecho, como si algo se hubiera quebrado muy dentro y no supiéramos del todo por qué. Dicen que hay artistas que aman tanto su obra, que se olvidan de todo lo demás, que el arte, cuando se vuelve obsesión, puede ser tan hermoso como destructivo, y que a veces, en lugar de imitar la vida, termina robándosela. El retrato oval es uno de los relatos más simbólicos de Edgar Allan Poe. Fue escrito en 1842, y aunque apenas ocupa unas páginas, encierra el alma de un artista atormentado y el reflejo de una belleza que, al ser capturada, se vuelve intocable y trágica. En esta historia, Poe nos lleva a un castillo solitario, a una habitación abandonada, a un retrato que parece mirar desde el lienzo y a un desenlace que, aunque silencioso, golpea como un eco que no se quiere ir. ¿Puede una obra de arte ser tan perfecta que le arrebate la vida a lo real? ¿Puede el amor por la belleza convertirse en su propia condena? Hoy abrimos esa puerta misteriosa y nos adentramos en el retrato oval. Comencemos. Mi criado decidió entrar a la fuerza en un castillo abandonado. Yo estaba herido y él no quiso dejarme pasar la noche a la intemperie. Era uno de esos edificios que combinan grandeza y melancolía, que durante siglos han alzado sus altivas frentes en medio de los Apeninos. Tanto en la realidad como en las novelas góticas de Mistress Radcliffe, según toda apariencia, el castillo había sido recientemente abandonado. Aunque temporariamente, nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Estaba situada en una torre aislada del resto del edificio. Su decorado era rico, pero antiguo y sumamente deteriorado. Los muros estaban cubiertos de tapicerías y adornados con numerosos trofeos heráldicos de toda clase, y de ellos pendían un número verdaderamente prodigioso de pinturas modernas, ricas de estilo, cada una en su propio marco dorado, de gusto arabesco. Me produjeron profundo interés, quizá a causa del delirio que apenas comenzaba a afectarme. Aquellas pinturas colgadas no solo en las paredes principales, sino también en varios rincones que la arquitectura caprichosa del castillo hacía inevitables. Le pedí a Pedro que cerrara las pesadas contraventanas del salón, pues ya era muy tarde, que encendiera un gran candelabro de muchos brazos junto a mi cama y que abriera por completo las cortinas de terciopelo negro adornadas con festones que rodeaban el lecho. Lo hice porque, si no lograba conciliar el sueño, al menos quería distraerme, alternando entre la contemplación de aquellas pinturas y la lectura de un pequeño libro que encontré sobre la almohada. El libro hablaba sobre las obras de arte. Leí largo tiempo. Contemplé las pinturas religiosas devotamente. Las horas huyeron, rápidas y silenciosas, y llegó la medianoche. La posición del candelabro me molestaba, y extendiendo la mano con dificultad para no turbar el sueño de mi criado, lo coloqué de modo que arrojase la luz de lleno sobre el libro. Pero ese simple movimiento tuvo un efecto completamente inesperado. La luz de las numerosas bujías cayó de lleno sobre un nicho del salón, el cual había permanecido en sombra por la posición de una de las columnas del lecho. Fue entonces cuando lo vi, un cuadro que antes no había notado, iluminado con intensidad. Era el retrato de una joven, ya en la flor de la juventud, casi una mujer. Lo contemplé rápidamente y cerré los ojos. ¿Por qué lo hice? No me lo expliqué al principio, pero, en tanto que mis ojos permanecieron cerrados, analicé rápidamente el motivo que me los hacía cerrar. Era un movimiento involuntario para ganar tiempo y recapacitar.
para asegurarme de que mi vista no me había engañado, o tal vez para calmarme y prepararme para mirar con más serenidad. Después de unos instantes, volví a mirar fijamente el lienzo. No podía haber duda, aunque quisiera tenerla, porque el primer rayo de luz que cayó de lleno sobre el retrato lo reveló con tal intensidad, con tanta vida, que disipó de golpe el delirio febril que me envolvía. Fue como si aquella imagen, iluminada de pronto, me arrancara de mi confusión y me hiciera volver de lleno a la realidad. El retrato mostraba, como ya dije, a una joven. Era una pintura de medio cuerpo, sencilla, realizada en un estilo que los expertos llaman estilo de viñeta. Tenía algo del estilo de Sully, sobre todo en el tratamiento del rostro, como en sus retratos más delicados. Los brazos, el seno y las puntas de sus radiantes cabellos se perdían suavemente en la sombra profunda que servía como fondo. El marco era oval, magníficamente dorado y de un bello estilo morisco. Quizá no fue la calidad de la pintura, ni siquiera la belleza del rostro retratado, lo que me impactó tan de golpe y con tanta profundidad. No podía aceptar que mi mente, recién salida del delirio, hubiera confundido ese rostro con el de una persona viva. Y sin embargo, los detalles tan precisos del trazo, ese estilo de viñeta tan particular y el marco mismo, no dejaban lugar a dudas. Era una obra de arte. Me quedé sumido en estos pensamientos durante una hora entera, con la mirada fija en el retrato. Aquella expresión tan real, tan viva, que al principio me estremeció, terminó por dominarme por completo. Con una mezcla de terror y respeto, volví el candelabro a su primera posición, y habiendo así apartado de mi vista la causa de mi profunda agitación, me apoderé ansiosamente del volumen que contenía la historia y descripción de los cuadros. Busqué inmediatamente el número correspondiente al que marcaba el retrato oval y leí la siguiente extraña y singular historia. Era una joven de extraordinaria belleza, tan graciosa como amable, que en mal hora amó al pintor y se casó con él. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el arte sus amores. Ella, joven, de rarísima belleza, todo luz y sonrisas, con la alegría más pura, amándolo todo, no odiando más que el arte, que era su rival, no temiendo más que la paleta, los pinceles y demás instrumentos importunos que le arrebataban el amor de su adorado. Terrible impresión causó a la dama oír al pintor hablar del deseo de retratarla. Mas era humilde y sumisa, y sentándose pacientemente, durante largas semanas, en la sombría y alta habitación de la torre, donde la luz se filtraba sobre el pálido lienzo solamente por el cielo raso. El artista cifraba su gloria en su obra, que avanzaba de hora en hora, de día en día, y era un hombre impulsivo, extraño, pensativo, y que se perdía en mil ensueños, tanto que no veía que la luz que penetraba tan lúgubremente en esta torre aislada secaba la salud y los encantos de su mujer, que se consumía para todos excepto para él. Ella, no obstante, sonreía más y más, porque veía que el pintor, que disfrutaba de gran fama, experimentaba un vivo y ardiente placer en su tarea, y trabajaba noche y día para trasladar al lienzo la imagen de la que tanto amaba, la cual de día en día se tornaba más débil y desanimada. Y, en verdad, los que contemplaban el retrato comentaban en voz baja su semejanza maravillosa, prueba palpable del genio del pintor y del profundo amor que su modelo le inspiraba. Pero, al final, cuando el retrato estaba casi terminado, el pintor prohibió que nadie entrara en la torre. Había perdido la razón, consumido por la obsesión con su obra. Pintaba con tal frenesí que apenas levantaba la mirada del lienzo.
ni siquiera para ver el rostro de su esposa sentada a su lado. Y no se daba cuenta, no podía darse cuenta, de que los colores que aplicaba con tanta precisión al cuadro se desvanecían lentamente de las mejillas de ella. Pasaron muchas semanas, y cuando ya no quedaba más por hacer que unos pocos retoques, un trazo sutil en la boca, una última luz en los ojos, el alma de la joven todavía latía, pero como una llama temblorosa a punto de extinguirse. Y entonces el pintor dio los toques finales, y durante un instante quedó en éxtasis ante el trabajo que había ejecutado. Pero un minuto después, estremeciéndose, palideció intensamente herido por el terror y gritando con voz terrible: «En verdad, esta es la vida misma». Se volvió bruscamente para mirar a su bien amada. Estaba muerta. Y así, como un suspiro congelado en el tiempo, la joven retratada se desvaneció, la belleza capturada, inmortalizada, a costa de la vida misma. Así termina esta historia, queridos lectores. Pero este cuento breve y perturbador no fue escrito por azar. Poe no solo hablaba de muerte, hablaba de obsesiones que consumen, del arte que devora el alma, de amores tan idealizados que terminan ahogando lo real. Quizá, sin saberlo, él mismo fue ese pintor, absorbido por su arte, por su necesidad de crear. Descuidó a quien más amaba, su esposa, Virginia, joven, hermosa, pero enferma. Una belleza que se le escapaba entre los dedos mientras él escribía. El retrato oval no es solo un cuento gótico, es un lamento escondido, y tal vez este cuento fue su forma de llorarla. Fue un espejo de lo que vivía y de lo que perdió. Y al final, ¿cuántas veces hacemos lo mismo? Idealizamos, perseguimos la perfección, y en ese afán, olvidamos mirar a los ojos de quienes amamos antes de que sea tarde. Poe, desde su sombra, nos recuerda algo. Lo más hermoso no siempre debe ser capturado. A veces solo debe ser amado, mientras respira. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te estremeció tanto como a mí, me encantaría leerte en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Vale más la obra o la persona detrás de ella? Nos vemos en el próximo cuento para seguir leyendo juntos. Hasta entonces, cuídense mucho y no olviden esto. A veces, las historias más cortas son las que dejan las huellas más profundas.